Hola, muy buenas, soy Rabasco y os traigo el cuarto capítulo del Desmontador de Mitos. Hoy vamos a hablar de otro falso mito inventado contra la Iglesia Católica y fomentado principalmente por los grupos protestantes. ¿Es la Iglesia Católica la única iglesia fundada por Cristo? Vamos a verlo con la Biblia en la mano. San Pedro, después de haber declarado que Cristo es el Hijo de Dios vivo, recibe del propio Cristo esta respuesta. Vámonos a Mateo 16, versículos del 17 al 19. Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro», justo ahí le cambia el nombre, «y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Y atención con esta gran responsabilidad que le concede a San Pedro, además de fundar sobre él su iglesia. «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Cristo le da a San Pedro nada más ni nada menos que las llaves del reino de Dios y el poder de atar y desatar en los cielos. ¿Le dio eso a Martín Lutero en el año 1521 después de Cristo para su reforma protestante? Obviamente no, se lo dio a San Pedro. Como vemos en primera instancia, Cristo antes de nada le cambia el nombre de Simón a Pedro, justo en el instante de fundar su iglesia sobre él. Eso es muy significativo para lo que viene después, ya que el nombre de Pedro proviene del latín Petrus, siendo su significado literal piedra, y a su vez proviene del arameo Kefa o Cefas, que igualmente significa piedra y se traduce al latín como Petrus. Por lo tanto, que Cristo le diga: «Tú eres Cefas, Petrus, y sobre este Petrus o Cefas edificaré mi iglesia», le está diciendo a Pedro claramente que él es piedra y sobre él edificará su iglesia. El que no entienda esto no es porque sea tonto, más bien es porque no quiere entenderlo, ya que si un protestante se rinde a esta evidencia, lógicamente volverá a la Iglesia Católica, cuestionando la gran mentira de su secta. Lamentablemente, no todo el mundo es tan valiente como para aceptar que se ha equivocado dejándose engañar. Prefieren seguir con una venda en sus ojos antes de quitársela y ver la realidad reconociendo su necedad. En este asunto no hay vuelta de hoja. Queda bastante claro y es un asunto que los protestantes difícilmente pueden rebatir para, a su antojo, cambiar la interpretación real por otra adulterada que no guarda ninguna lógica. Frente a esto, la mayoría de protestantes lo que usan para tratar de desmontar esta realidad es repetir una y otra vez que la roca es Cristo y no San Pedro. Pero ningún católico piensa que la roca sea San Pedro y no Cristo. Obviamente la roca sobre la que se sustenta absolutamente todo es Cristo, tal y como detalla la Biblia. Eso es innegable. Pero San Pedro es la piedra sobre la que Cristo edificaría su iglesia, tal y como detalla el Evangelio de San Mateo. Si no, ¿para qué le cambió entonces Cristo el nombre a Simón por un nombre que significa piedra? ¿Por antojo? ¿Por capricho? Pues no, claro que no. Se lo cambió porque fundaría su iglesia en él. Es muy simple. Lamentablemente, la mayoría de los protestantes odiadores de la Iglesia Católica no saben diferenciar entre una roca y una piedra, pero no pasa nada. Aquí lo vamos a explicar. Mira. Esto es una roca. Grande, extensa, durísima e inamovible. Y esto es una piedra. Como podéis observar, es más pequeña que la roca. Repito, esto es una roca. Y esto es una piedra. Esta piedra no puede ser roca porque es piedra. Y esta roca no puede ser piedra porque es roca. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Lo pilláis? Bueno, profundicemos más. ¿Una roca puede sujetar sobre sí misma una piedra? Por supuesto, sobre la roca se puede colocar sin problemas una piedra. Pero, ¿sobre una piedra se puede sujetar una roca? Por lógica aplastante y nunca mejor dicho, no puede, porque en el momento en que trates de colocar una roca sobre una piedra, la piedra sería aplastada y destruida por el peso de la roca. Quizás esto, superficialmente, te parezca una tontería, pero si lo profundizas te darás cuenta de que te estoy explicando algo que va mucho más allá de colocar piedras y rocas literalmente. Vamos a otro detalle significativo. Cristo dice, mi iglesia, en singular, es decir, una iglesia. Iglesia significa asamblea. Por lo tanto, es una asamblea, y si es una, significa que está unificada. Los protestantes dicen que la iglesia somos todos los creyentes en Cristo, entre católicos y las más de 36.000 sectas protestantes. Pero, ¿esto es un ejemplo de una iglesia unificada tal como dejó claro Cristo?
en absoluto, y menos cuando uno y otro mantienen diferencias y hasta se agreden verbalmente entre sí, porque la doctrina entre una secta protestante y otra y la doctrina de la Iglesia Católica son totalmente diferentes. ¿Hay más responsabilidades que Cristo le pidiera a San Pedro? Sí. Veamos Juan 21, versículo del 15 al 19. Después de haber comido, dice Jesús a Simón: Simón de Juan, ¿me aman más que a estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. 3 veces le pidió Cristo a San Pedro que fuese él quien apaciguase y tranquilizase a sus ovejas, refiriéndose a sus seguidores. Este cometido se lo dio a San Pedro y a nadie más, tradición que sigue en nuestros días haciendo, por ejemplo, el Papa Francisco. La mayoría de luteranos protestantes dicen que cómo es posible que la Iglesia Católica sea santa cuando ha habido casos de pedrastia entre los sacerdotes católicos. Lo primero que respondo a eso es ofrecer todos los casos de pastores protestantes condenados por pedrastia, que de hecho superan porcentaje al de sacerdotes católicos. Pero esto no consiste en ver quién ha pecado más. Esto lo digo para explicar que la Iglesia Católica es santa porque fue fundada por el más santo, Jesucristo, y no porque todos los sacerdotes y todos los católicos en general seamos santos, más bien al contrario, somos pecadores, y por eso estamos con Cristo y su única Iglesia. ¿O es que acaso Cristo no vino a por los pecadores sino a por los justos? Hasta los apóstoles pecaron. San Pedro, sin ir más lejos, traicionó a Cristo negándole 3 veces, para luego, tras la resurrección de Jesucristo, recibir las llaves del reino de los cielos. O Aarón, que hizo el becerro de oro y fomentó la idolatría entre los israelitas mientras Moisés estaba ausente. O el rey David, o el rey Salomón. Todos pecamos. Algo que los protestantes luteranos deberían hacer es grabarse a fuego en sus cabezas y corazones aquella frase que dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema es que ellos suelen tirar esa piedra aún sin estar libres de pecado. La Iglesia Católica tiene santos, las iglesias protestantes no los tienen. Y si no los tienen, ¿qué santos vendrán con Cristo, como profetiza la Biblia para el fin de los tiempos, si los protestantes no tienen santos? Es obvio, los santos de la Iglesia Católica. Los luteranos protestantes dicen: Dios no mora en templos de piedra hechos por el hombre. A lo que yo respondo: ¿acaso Dios no es omnipresente y está en todos sitios? Porque decir eso deja a Dios sin omnipresencia, poniéndolo como un cualquiera y negando que es todopoderoso. Pero al mismo tiempo que los protestantes dicen eso, vemos cómo ellos construyen sus propias iglesias o alquilan locales comerciales para montar sus iglesias ahí, porque al parecer Dios sí mora en sus templos. Curioso, ¿verdad? Martín Lutero fue un sacerdote católico excomulgado, es decir, expulsado de la Iglesia, que inventó la teoría de la libre interpretación de la Biblia alrededor del 1521 después de Cristo, es decir, hace apenas 500 años, y que cada cual la interpretase como le diese la gana, independientemente de la tradición católica en la interpretación apostólica de la Biblia desde hace 2000 años. Recordemos que tradición proviene del latín y significa transmisión, entrega. Los luteranos protestantes también dicen que fue el emperador Constantino quien fundó la Iglesia Católica. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles y a sus sacerdotes que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo y que las fuerzas del mal no podrían prevalecer contra su Iglesia. Por consiguiente, pretender que la Iglesia verdadera se acabó en el siglo IV y que a partir de ahí el emperador Constantino fundó la Iglesia Católica es antibíblico y antihistórico. Es una afirmación típica de analfabetos y de personas con muy poca cultura. En la Iglesia Católica se realiza el bautismo, la Eucaristía, que es lo que se celebró en la Última Cena, la confesión y, en definitiva, todos los sacramentos. Pero no podemos decir lo mismo de las iglesias protestantes, en las cuales no hay confesión, no hay Eucaristía, no hay santos, no hay nada. Solo un hombre vestido con traje, gritando mucho desde un micrófono y pidiendo dinero. Lutero además también quitó 7 libros de la Biblia, los deuterocanónicos, los libros de Tobías, Judith, Esther, Daniel, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, el libro de Sabiduría, que es una pasada de libro,
eclesiástico, también llamado Sirach, y Baruch. Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina. Los protestantes luteranos también dicen que la palabra católica no aparece en la Biblia, pero es que no hace falta que aparezca, porque católico tiene un significado, significa universal, una para todos los cristianos. Iglesia, recuerda que significa asamblea, católica significa universal, por lo tanto, Iglesia católica significa asamblea universal. Decir católico y decir cristiano es la misma cosa. La Iglesia, dijo San Agustín, es el pueblo cristiano esparcido por toda la redondez de la tierra. Además, desde el año 107 después de Cristo, San Ignacio Mártir, segundo obispo de Antioquía de Siria después de San Pedro, ya utilizó el término Iglesia católica. Ojo, en el 107 después de Cristo. Los rusos y griegos ortodoxos, por ejemplo, se separaron de la Iglesia católica en el año 1054 después de Cristo. Los protestantes y los evangélicos empezaron con Martín Lutero a partir del 1521. Los anglicanos fueron fundados en 1534 por el rey de Inglaterra, Enrique VIII, porque el Papa no le permitió divorciarse. Todas las demás sectas nacieron de la Revolución Luterana. Los Testigos de Jehová fueron fundados en Estados Unidos en 1871 por Charles Taze Russell. Los mormones en 1830 después de Cristo por Joseph Smith. Los de la supuesta luz del mundo en 1926 por Eusebio Joaquín González en México. Los que se llaman cristianos realmente son protestantes disfrazados. De todas estas sectas, ninguna tiene 21 siglos, ninguna viene de los apóstoles. Ahora bien, si Cristo no las fundó, ¿qué garantía de veracidad y legitimidad pueden tener? Absolutamente ninguna. Al contrario, la Biblia, la historia, el sentido común y la justicia las condenan como usurpadoras de misión y función. Y ya para terminar, me quedo con estos versículos. Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos feroces. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, éste entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no lanzamos demonios y en tu nombre obramos muchos prodigios? Y entonces les declararé, nunca jamás os conocí, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Creo que ya no hace falta añadir mucho más. La Iglesia Católica es la auténtica Iglesia de Cristo y fundada por Él mismo, tal como indica la Biblia. Por mi parte, nada más. Gracias por venir de nuevo a mi canal y ver el programa. El próximo domingo nos vemos por estos barrios. Esto ha sido todo, un abrazo y pasen una semana espectacular. Recuerden, suscríbanse a mi canal y también compartan este vídeo a todos sus contactos. Paz y amor.